Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Quitando Hierro, el podcast que busca desmitificar las diferentes realidades sociales y sanitarias con rigor, sensibilidad y mucho cariño. Cada mes contamos con la presencia de invitados que con su experiencia vital y profesional van a ayudarnos a entender y tratar las diferentes realidades de nuestro día a día. Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer. La forma más común de demencia ocupa en torno al 75% de ellas y en el cual más de 50 millones de personas en todo el mundo sufren de esta enfermedad, en un principio asociada a la edad. Bienvenidos, por tanto, al podcast de la Fundación Francisca Bretón. Para ello contamos con la presencia de Arantxa y Victoria. Arantxa Sola, quiero presentarte, trabajadora social, fundadora y directora de la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Alfaro, ADA Alfaro, ¿verdad? Sí. Y hace ya más de 25 años, según hemos hablado antes, ¿verdad? Fuera de la antena. Muy bienvenida, muy bienvenida. Por otra parte, contamos con Victoria Domínguez, de profesión farmacéutica, hija de María Victoria, persona con enfermedad de Alzheimer y que lamentablemente falleció hace 3 meses. Así es. Victoria. Gracias, Jesús. Muy bien. Para ello, lo primero, siempre en estos podcasts solemos preguntaros por un titular que queráis darnos sobre la enfermedad de Alzheimer y su impacto en el día a día. Si quieres, Arantxa, comienzas tú. Yo el titular que os daría sería "No lo hago porque quiero". No lo hago porque quiero. Muy bueno. Tiene mucha amiga, ¿eh? Tiene mucha amiga. Pues gracias. Tu turno, Victoria, un titular. Mi titular no es propio mío, lo he buscado, pero nos vale igual, y es la esencia de las personas va más allá de la memoria. La esencia de las personas va más allá de la memoria. Uf, potentes, ¿eh? Hoy veremos cómo vamos con esos titulares, ¿sí? Bueno, pues si os parece, comenzamos y me gustaría abrir este coloquio, este debate, preguntándoos, voy a iniciar con Arantxa, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Porque inicialmente he comentado que es una enfermedad asociada a la edad, pero tiene muchísimos matices que tocar. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Esos primeros síntomas, ¿cómo podemos detectarla? Es una enfermedad neurodegenerativa y lo que al final nos va a conllevar es una dependencia total de otra persona para el día a día. Ese sería como, bueno, pues un poco a grandes rasgos generales la definición. Y en ese camino pues vamos a tener pues muchísimas características en cuanto a que voy a perder el lenguaje, en un primer momento no, pero voy a ir progresando con esa pérdida de lenguaje, voy a tener cambios de comportamiento, las familias al principio siempre te dicen que dices que yo detecto algo raro, no es como antes, no es capaz de hacerme la comida tal como me hacía ese plato siempre. Vamos a ver esos pequeños detalles en el día a día, sobre todo, pues como el caso de Victoria, en ese día a día, en esos pequeños detalles, sobre todo cuando empiezan. Sí, porque además, bueno, pues a nivel profesional nosotros trabajamos mucho, ¿verdad?, con esas 4 A's, ¿no? Amnesia, apraxia, agnosias y afasias, ¿no? Pero luego nos damos cuenta de que la enfermedad de Alzheimer es el mismo nombre, pero luego cada caso es diferente. Es algo que en un principio para las familias, incluso para los propios enfermos de Alzheimer, es difícil, ¿no? También con ese diagnóstico inicial y el impacto que tiene en las familias, Victoria. Yo creo que el impacto inicial es muy bestial, porque bueno, en el caso, por ejemplo, de mi madre, el inicio fue totalmente súbito, no hubo un aviso previo, un tal. Sí que había habido alguna pérdida de memoria, pero muy pequeña, y sí que hubo una infección de orina que desencadenó que un día me avisaran del hogar de ancianos, una persona que la conocía mucho, y me llamó, me dijo: tu madre acaba de salir y tengo mis dudas de que vaya a llegar a donde estás tú. Y vino detrás de ella. Y había una infección de orina detrás que conllevó todo tipo de pruebas y tal. Pero no había habido un decir aquí pasa algo, creemos que hay una enfermedad o creemos que hay... No. Entonces, pues bueno, el golpe con el diagnóstico fue como más fuerte, no te lo esperabas. Claro. Para nosotros, pero sobre todo para ella.
porque mi madre partimos de una persona con una inteligencia alta, con una capacidad muy alta, entonces era perfectamente consciente de lo que pasaba, de a dónde iba y de lo que iba a pasar. Claro. Mi madre era farmacéutica, entonces era sanitaria también, con lo cual sabía de qué estaba hablando. Una persona además que habías comentado que con muchos estudios, con lo que llamamos reserva cognitiva, ¿verdad? Que hay un mito, y lo quiero abrir a las dos además, ¿no? Por una parte está la reserva cognitiva, que decimos que es todo nuestro bagaje previo, ¿no? Todo lo que hemos ido trabajando. Luego hablaremos que nos interesa mucho a nivel de intervención, cómo vamos en ese día a día una vez del diagnóstico, ¿no? Pero previamente, esa reserva cognitiva, hay mucha gente que dice, no, es que si yo hago mucho previamente yo no voy a tener enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y sin embargo has hablado de infección de orina, que pueden ser activadores de algo que previamente ya está, ¿no? Sí, sí. La verdad es que esta enfermedad no entiende de nivel cultural, no entiende de edad, no entiende de muchas cosas que para nosotros tampoco realmente lo entendemos, ¿no? Yo, retomando un poco lo que ella decía, es que, ojo, para una persona, el que tú te des cuenta y sepas, con ese nivel cultural que tú tienes, lo que te viene y a futuro lo que te va a venir, o lo que se supone que va a venir. Luego la enfermedad, como decía Jesús, nos llevará por los derroteros que lleva, porque cada uno es diferente. Pero por mucho que intentas ponerte en la piel de esa persona, dices, Dios mío, es verdad, en ellos, en esas primeras fases, es como esa fase de rabia, de cómo puede ser el intentar justificar todo lo que hacen. Esto es un fallo de memoria, es que no te pasa a ti todo el rato, ¿no? Es que es continuamente, al final es como echar ese balón fuera. Yo no me puedo creer que yo tenga esto. Yo en el caso, por ejemplo, de mi madre, al ser farmacéutica, uno de los caballos de batalla más importantes que tuvimos fue el control de la medicación. Claro, había errores de medicación. Entonces, el hecho de que nosotros tuviéramos que tomar riendas de llevar la medicación, bueno, a ella le supuso una frustración a unos niveles... ¿Errores de medicación te refieres a que ella misma claro, no controlaba? Ella no era capaz, claro, nos encontrábamos con que había medicación mal tomada, faltaba medicación, sobraba, entonces hay medicación muy importante de base que tiene que ir bien, hay otra medicación que, bueno, pues mira, te equivocas en un paracetamol, pues... pero hay medicación de base que sí que tiene que ir totalmente rigurosa. Entonces tomamos las riendas de la medicación y ahí nos supuso un gran problema, porque la frustración que le produjo, claro, produce un enfado, un tal que carga sobre el que está controlando, por supuesto, sobre el cuidador principal, que en ese momento era yo. Entonces carga sobre esa persona casi como el, tú me estás quitando la medicación, no es mi culpa, yo lo hago bien. Ay, es muy difícil, esa primera fase es muy complicada. Eso es algo que por ejemplo, nosotros en la asociación, en Alfaro en las familias, en el grupo de terapia de cuidadores, lo dicen mucho en esas primeras fases. Esas peleas, por ejemplo, el caso de los caballeros, el coche, el conducir. Bueno. Quizá la señora no lo llevamos tan mal, ¿no? Sí, además... Fíjate, es algo, no sé, es como muy cultural en ellos. Me resulta siempre muy curioso. Es que es algo que no ha modificado a lo largo de, por lo menos yo hablo siempre desde mi experiencia, que no ha modificado, porque en los hombres es un patrón que se repite. Me has quitado el coche porque tú has querido, porque yo puedo conducir, yo sé conducir. Con mi madre también pasó, ¿eh? Sí. Porque mi madre era mujer, pero no era un perfil de mujer normal. Mi madre ha sido una mujer de armas tomar. Entonces, con mi madre pasó lo del coche. Le costaba... Sí. No, de hecho el coche dejó de funcionar. Claro, el coche yo creo que es un paso más en la escala involutiva. Claro, estamos hablando de que hay una curva involutiva que también desde los profesionales tratamos de que sea lo menor posible, pero hay pasitos que a nivel psicológico para ellos son muy importantes. ¿no? Oye, yo me doy cuenta de que ya no puedo con el coche. Entonces ese es un point. Es una pérdida de independencia. Exacto. Es una pérdida de autonomía. Sí. Entonces... Quería volver porque en poquito tiempo habéis tratado temas que podían abrirnos y
Y sí que el impacto, cuando hay un diagnóstico, claro, a día de hoy, gracias a los avances en neuroimagen, pues las resonancias magnéticas, ¿no? Los LCR, las punciones lumbares, ahora se está hablando que de cara a 1 o 2 años va a haber diagnósticos en análisis por medio de análisis de sangre, y es un gran avance, porque... ¿O qué creéis? O sea, yo ahora lo digo desde un punto de vista profesional, yo creo que es un gran avance, pero me gustaría que supierais, porque claro, por otra parte, es tomar conciencia, claro, antes un diagnóstico se daba cuando las fases ya estaban muy avanzadas y era identificar enfermedad de Alzheimer con falta de autonomía, falta de independencia, incluso falta de conciencia de enfermedad. Pero a día de hoy los diagnósticos son tempranos, pero visto puertas afuera, es un arma de doble filo. ¿Qué opináis sobre esos diagnósticos tempranos? A ver, yo creo que es importante porque a nivel cognitivo podremos trabajar con estimulación muchísimo antes. A nivel de la persona va a poder elegir muchas cosas de cómo va a querer que sea cuidada a un futuro. Pero claro, a nivel médico, ¿qué tengo para ofrecerle para ese tratamiento? Claro. O sea, tenemos una parte muy positiva, pero ahí es donde yo también a veces digo, ya, te doy un diagnóstico, tenemos la estimulación, que pues diferentes estudios están avalando que está funcionando. A nivel de los anticolinestéricos, tanto o más. Pero claro, pero esas personas que al final, o incluso muchas familias, ¿no? O sea, tú vas al médico y ¿a qué estás acostumbrado? Sí, te va a decir, usted haga la estimulación, pero también tú esperas que te mande un fármaco. Claro. Es lo que tú esperas. Fuera de que, sentando la base que está trabajando igual... Que sí lo va a pautar, pero es paliativo. Claro, pero tú esperas esa medicación. Y no la tengo. A día de hoy, desgraciadamente, hay muchos estudios multicéntricos, está el lecanemab, están algunos fármacos que se está intentando, porque claro, ya solo la prevalencia que hay a nivel mundial, bueno, pues es importante, ¿no? Pero ahí has dado también, creo, una de las claves, y sí que me gustaría comentarle, que pudierais hablar sobre ese impacto de cuando cae, como digo yo, la palabra en la cabeza, yo la asemejo a que le damos la vuelta al reloj de arena, ¿no? Ostras, sí que es verdad que ahora mismo es como una cuenta atrás, porque sabes que hay un plazo, pero hay muchas enfermedades en las que pasa eso. Quiero decir que sí que pasa en el Alzheimer, pero hay otras muchas enfermedades. Pero es verdad que en esta, bueno, en muchos casos cuando llega la palabra, el enfermo todavía es capaz de saber de qué está hablando. Claro. Da tiempo. Lo ideal es que se vea pronto porque dé tiempo a que el propio paciente sea capaz de ver eso, qué me espera, cómo lo puedo dejar un poco preparado, qué puedo hacer desde mi punto de vista, qué es lo que quiero que ocurra y lo dejo dicho. Bueno, yo en mi caso sí que sabíamos lo que quería mi madre. Bueno, que dé tiempo un poco, que no sea ya cuando realmente la persona no es válida, no tiene una capacidad de decisión, de tal. Pero sí que es verdad que cuanto antes se sepa, es que dentro de 4 días los familiares de enfermos, que tenemos una duda, siempre queda ahí esa duda, siempre queda de que haya una parte hereditaria, tal, ¿cuándo me van a decir a mí si tengo esa posibilidad? ¿Cuando soy totalmente capaz? Es que no sé si quiero saberlo tan pronto. Ahí estamos, Así es, ahí estamos porque esos estudios de carga genética, ¿verdad? De carga hereditaria. Eso va a existir dentro de 2 días, pero lo que decimos, no hay un tratamiento curativo. Hay un tratamiento ralentizador que funciona, que en algún caso nosotros en los talleres de familias sí que surge la duda de este medicamento no es si le está haciendo algo a mi paciente, a mi familiar. Y dices, ya, pero lo que nunca vas a saber es cómo iría la evolución de la enfermedad si no llevara ese medicamento. Porque cada persona es independiente, o sea, puede haber estudios, pero 2 pacientes nunca son iguales. Claro. Entonces, nunca vamos a saber qué habría pasado si no hubiera llevado ese medicamento, si no hubiera llevado una estimulación cognitiva. O sea, yo sí que creo que eso, que hay que cogerlo a tiempo de que puedan entrar en una estimulación, de dar importancia a la estimulación cognitiva, porque es lo único que hoy por hoy de verdad tenemos para ese mantenimiento de la cabeza en condiciones. Nosotros incluso en la asociación había personas que, unos por el problema de los efectos secundarios de los fármacos, que aunque cada vez son más seguros,
no Sí, dejan pero de los ser un hay. fármaco y hay un efecto secundario, no han podido tener un tratamiento. Sí, a nivel de dosis además se trabaja prueba-error, ¿no? Sí, Vas subiendo sí, hasta... Sí, sí. Y incluso en las dosis pequeñas ya ha habido que dejarlo, varios intentos y nada. Y otros por decisión incluso, que es lo que más, o por lo menos a nosotros nos sorprende, la familia ha decidido que no le va a dar fármaco. Incluso el propio enfermo decide, no, hasta aquí, o sea, no Claro. quiero más. Yo ya llevaba muchos fármacos por delante, no voy a hacer nada más. Y la verdad que, bueno, que lo bueno es eso, el poder decidir. Sí. Y a lo que iba es la importancia de esa estimulación. O sea, y estoy hablando de personas que en nuestra asociación han permanecido 8 o 10 años Sí, sí. Sí, sí. sin fármaco específico para ralentizar. Claro. De ahí la importancia, y la importancia sobre todo de cuanto antes. Sí, o sea, sí. no esperar a, bueno, ya irás, que ahora no es el momento. No. Claro, lo que pasa es que es como, sucede casi como en todo, ¿no? Es afrontar. Lo que pasa es que ese afrontamiento supone, habías hablado antes, Victoria, habías dicho el easy, ¿no? El easy conlleva esa mochila también de culpas Sí, sí. a nivel familiar, a Sí, nivel sí. de lo estoy haciendo bien. También una parte de los profesionales, ¿no? Los cuales, bueno, pues esa parte de al día siguiente tenemos que hacer ver, sobre todo en esos diagnósticos tempranos, que sale el sol y no es fácil. No. No es fácil, viéndolos de fuera, pues la teoría te dice, bueno, vamos a hacer esos procesos de motivación, de reestructuración, pero claro, la persona quien lleva dentro esa enfermedad, esa conciencia de enfermedad, porque muchas veces tenemos esa conciencia de enfermedad, pero no tenemos conciencia de sentirnos enfermos. Sí. ¿no? Así es. Claro, ahí hay una diferencia que es muy importante y por eso yo quería preguntaros, ¿funcionan realmente los talleres? Habéis hablado las dos, de los Sí. talleres de grupo, en las asociaciones, me consta también, Victoria, Sí, que sí. hemos hablado que también estás y sigues dentro de... A mí me parece primordial, o sea, me parece algo fundamental, porque el enfermo o la persona con enfermedad sí que tiene que tener una estimulación cognitiva y tal, pero es súper importante que todo el entorno sepamos cómo estar con esa persona. Si es posible que todo el entorno estemos un poco a la par, que haya una unión entre familia, entre cuidadores, tal, ya sería lo ideal. Pero que siempre tiene que haber alguien que te dé unas pautas, porque hay muchas veces que los familiares estamos totalmente perdidos, o cosas que te encuentras. Mira, yo hay una cosa que quiero que de la enfermedad quede muy clara, y es que para mí el olvido es no lo menos importante, pero sí, mucho más importante, otras muchas partes más problemáticas a nivel familiar que surgen con la enfermedad. Hay un cambio de comportamiento, la persona deja de ser como era, deja de gustarle lo que le gustaba, cambian incluso el gusto por comida. Hay muchas cosas que yo en los grupos, claro, y al final yo llevo tiempo en el grupo, gente que viene a la nueva, y cuentan cosas y te quedas así, haces, es que yo estaba como ellos hace unos años, o sea, que de repente llegabas un día y decías, oye, pero que me ha pasado esto, y haces, ya, pero es que nos pasa a todos. Que os aportáis Ah, esa sí, experiencia. os pasa a todos, y te sientes de repente como, no somos los raros, no mi familiar no de repente ha tenido hoy un día horroroso porque ha tocado, no, es que es parte de la enfermedad. El titular que tú has dado, él no lo hace porque quiere, eso es algo que sale en los talleres de familiares, Sí. yo creo que a diario. Todas las veces que vamos al taller hay alguien que dice, ¿por qué me ha dicho, por qué me ha hecho? No, ni te lo ha dicho, ni te lo ha hecho, no lo ha hecho él, ni te lo ha dicho él. Es un síntoma de su enfermedad. Claro, es no una parte, el- pero es muy difícil diferenciarlo. Claro. Ese momento Sí. del principio, cuando tú estás quitándole el coche, quitándole la medicación, y se enfada contigo, y en un momento dado es como, me has quitado el coche, tal, es como, y te puede decir de todo menos bonita en ese momento, porque luego hay gente súper dulce que se transforman en verdaderos aliens, Sí. y al revés, gente que ha sido muy gruñona, muy tal, y de repente son dulces. Hay un cambio de comportamiento. Sí. Pero eso está bien que sepamos que no es. Pero tú en tu casa, si no hablas con gente que está en el mismo tema, nunca pensarías que es la enfermedad la que está hablando por esa persona, que no es él el que de repente te odia ese día porque le has quitado el coche o porque no le has dejado comerse 2 pasteles. Sí. Claro. Ahí lo comparto totalmente. Yo creo que es primordial. Yo siempre digo que en esta enfermedad es como una bicicleta, un tándem. Y el enfermo y el cuidador tienen que pedalear a la vez. Sí. O sea,
quien dirige la bici es la persona enferma, pero quien va a tener que manejar aquello va a ser el cuidador. Yo te diría quien cree que dirige. Exacto. Bueno. Quien cree que dirige la bici, y hay que dejarles que lo crean. Me refiero sobre todo a que, claro, él tiene sus tiempos, la persona enferma tiene sus tiempos, entonces eres tú quien tiene que adaptarse a ese tiempo e ir a pedalear al ritmo que él te va marcando. Lo que pasa es que para eso es difícil, como bien decía Victoria, ¿verdad? Y quiero abrirlo, que nosotros lo sabemos, no sabemos esa teoría, pero claro, el día a día, la sobrecarga, hay un síndrome que conocéis, el burnout, ¿no? Del cuidador referencia, ¿no? Sí. Por mucho que nosotros no sepamos la teoría, ostras, el día a día carga, el día a día mina, ¿no? Podemos hacer. Necesitas ese taller, o sea, para mí me parece esencial que ese taller te va a enseñar, vas a compartir con otras personas. Nosotros en la asociación, desde el minuto cero de la fundación de la asociación, teníamos claro que tenía que ser así el trabajo. O sea, tenía que ser con la persona enferma en los talleres y con el cuidador en el taller de terapia de grupo. Le tiene que servir para compartir, le tiene que servir para ser una válvula de desahogo, de escape, porque muchas veces en casa, incluso con los propios hermanos o con las personas que comparten el cuidado, no terminas diciendo lo que realmente tienes ahí. No, porque además hay veces que tampoco quieres cargar con ellos, porque ellos ya llevan también su mochila. Sí. Está, no, yo no quiero que ocurra muchas veces, ¿no? Sobre todo a nivel cónyuges, ¿no? No igual tanto padres hijos, porque los hijos, como yo bien digo, muchas veces nos convertimos en padres de nuestros padres, en ciertas enfermedades, en ciertas edades, pero hay una vida, ¿no? que más hay que atender, ¿no? A su vez hay hijos, pero cónyuges en el cual ellos mismos, nosotros en los talleres, ¿verdad? La Fundación Francisca Bretón también tenemos esos talleres, son muy importantes y nosotros siempre decimos, hay que saber también pedir ayuda, planificarnos, tener nuestros tiempos para ser conscientes de luego poder. Pero ocurre que ellos mismos se cargan, ¿no? El cónyuge, no, es que no quiero que mi hijo, que está trabajando mucho, ¿no? Es que, a ver, yo, por ejemplo, la experiencia cuando se trata de tema de cónyuge o se trata de hijos, es que no tiene nada que ver. No, son dos mundos. Nada que ver. O sea, al final tú estás como cónyuge, estás asumiendo que estás en un duelo. Todos estamos en un duelo desde que empezamos en ese reloj de arena que hemos vuelto ya, ¿no? Hay un duelo anticipado, entonces, ¿verdad? Hay un duelo anticipado, entonces tengo que aprender a que estoy perdiendo a la persona con la que he convivido toda mi vida y la persona con la que he compartido todo. Lo normal es compartir todo. Entonces, claro, es que ahora no le puedo decir nada porque la persona no es capaz quizá de entenderme, de comprenderme. ¿Y cómo le voy a cargar? ¿Y cómo voy a cargar, como dice Jesús, a mis hijos? Le voy a contar que estoy hoy hasta arriba, Pues yo ahí tengo que decir como hija que en muchos casos los hijos somos los que nos empeñamos en que el familiar, el padre, la madre, lo que sea, que cuente con nosotros, porque estamos ahí para eso. Claro. Yo en los talleres de familias me encuentro con cónyuges que hay veces que no vienen al taller, es que no le voy a decir a mi hija que venga ese rato a casa a estar con... Pero si es que tu hija va a estar encantada de ir para que tú te vayas ese rato. Claro. Es que creemos que cargamos y nosotros como hijos también necesitamos sentirnos útiles en ese momento, en ese... Luego también, bueno, ahí hay un tema un poco tal. No es lo mismo que el enfermo sea el hombre que la mujer. Lo Aquí siento. Estamos para hablar de los temas un poco tal. Pero esa sociedad es así. Entonces, hay muchas veces, la mayoría de los que vamos a los talleres somos mujeres. Algún hijo también viene y cónyuges, alguno ha empezado a venir, hombre, pero la mayoría son mujeres. Porque las cuidadoras, donde el enfermo es la mujer, es donde tenemos más importancia a los hijos. Ese rol, quizás está también ese factor cultural, ¿no? Sí. El que igual los hombres... Es la generación esa. Eso es. Las siguientes generaciones... A otras personas, ¿no? Quiero volver a una frase, en la cual además en los talleres se habla, el famoso te entiendo. El famoso te entiendo. A nivel también grupal, yo creo que, no sé qué opináis, pero que debería haber igual algún copago, algún tipo de copago. Estaría bien. Cuando en la calle te entiendo y se opina gratuitamente, pues yo creo que había que poner €1 en alguna hucha para alguna ONG o algo, ¿no? Pero, o ten paciencia. También. Son míticas. A la gente que empieza a entrar y te dicen, ¿qué le dirías?
ten mucha paciencia para empezar. O sea, sí, Claro, es que... Claro, pero para tener paciencia, porque la paciencia, si hay solo paciencia, se convierte en un muelle, que es un No, resorte, no, y el muelle salta, ¿no? La paciencia se gasta. Vamos a buscar otras actividades. Volviendo a ese famoso te entiendo, y lo extrapolo un poco ya, ¿creéis, Victoria y también Arantxa, que primero la sociedad, estamos consiguiendo entre todos normalizar, abrir la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad que ocupa, como hemos dicho, a más de 50 millones de personas en todo el mundo, pero que antiguamente procuraban tenerlo en casa porque había una especie de vergüenza, había un estigma. A día de hoy, ¿creéis que estamos superando? Sí, pero sigue esa existiendo, fase? ¿eh? Sigue existiendo. Sigue existiendo, sigue existiendo. Sigue existiendo y ahí me ha tocado gente de decirme, yo cuando esté como tu madre, que no me saquen de casa. Que ahí además hay una parte de, puñalada de... ¿Tú crees que no deberías sacarla de casa? Yo tengo amigas que tienen madres con Alzheimer fuera de Arnedo y nos sacan a la madre de casa desde hace meses, porque mi madre no querría estar en la calle así. Me acuerdo, yo le dije... ¿Crees que proyectan lo que querría su madre? Sí. Pero igual es también un poco esa sensación. Yo en ese momento contesté, digo, a mi madre lo que más le gusta en la vida es salir a la calle. O sea, parto de que ella era una mujer de salir a la calle, de no estarse en casa. Claro que sí. ¿Qué más me da? Pues la vistes lo mejor que puede, le pones las mejores joyas y le pintas los labios y nos vamos a la calle. Claro que sí. Adelante. Es que no, Sí. claro, y disfrutar además de esos ratos, de esos momentos, de retomar lo que a ella le gustaba. Es que Eso digo que es un regalo. Sí. O sea, si tienes la oportunidad, conociendo a un padre, a una madre, tú lo vas a conocer al cónyuge, el poder darle ese regalo a la persona. Momentáneo, que ya sabemos que no se va a durar, da igual. Es un instante. Pero, mira, yo pongo, cuando estamos en terapia, pongo un ejemplo muchas veces y digo, bueno, salimos un día de fiesta, vamos a cenar con los amigos y al día siguiente te preguntan, y te lo pasas muy bien, y al día siguiente te dicen, ¿qué hiciste anoche? Ah, pues no hice nada, pero me lo pasé súper bien. Nada, si estuve cenando con los amigos. ¿Qué te ha quedado aquí? Algo, una sensación ahí positiva. Hablando de sensaciones, correcto. Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo me estoy moviendo por esa sensación. Ahí no trabaja la memoria. Si a lo mejor no me acuerdo ni la conversación que llevaba o me acuerdo vagamente, solamente sé que disfruté ese rato con los amigos. Y eso es el regalo que el enfermo en ese momento tú le puedes dar y él te puede dar a ti. Hay una frase muy bonita que dice que la gente olvida lo que dices, la gente olvida lo que haces, pero la gente no olvida cómo la haces sentir. Claro. Incluso estamos hablando de fases en las cuales los parentescos se diluyen en ellos, pero las sensaciones de que estoy bien con una persona, yo creo que es fundamental, ¿no? Además, respecto a la activación general, de esa, y además quiero ir un poquito porque querría tratar unos minutos que pudiéramos hablar también de cómo nosotros ya a nivel síntomas, estimulación, porque por una parte está, como bien decías, Arantxa, la estimulación cognitiva, regulada, profesional, en asociaciones, en fundaciones, y luego por otra parte está ese día a día, ¿no? La estimulación física está comprobado que funciona. Más estimulación podríamos llamar activación física, activación social, somos seres sociales, esa higiene del sueño, esa higiene de la alimentación. ¿Creéis que también forma parte del día a día y que es importante? Por supuesto. Por supuesto. El activar y que quizá dentro de esos talleres, nosotros por ejemplo en la Asociación de Alzheimer en Alfaro sí que también tenemos una parte funcional, se trabajan talleres cognitivos y talleres funcionales a nivel individual y a nivel grupal. Me parece esencial y el poder dar a las familias ese apoyo en cuanto a cómo hacer esas rutinas, claro, esas rutinas activas, ¿verdad? El cómo durante el fin de semana o en esos tiempos que yo paso con esa persona, cómo puedo hacerlo de una forma positiva, que le favorezca a él y me favorezca a mí, me parece súper esencial. Fundamental el día. Yo en los talleres a veces hablamos, la persona, por ejemplo, que le ha gustado mucho cocinar o tal, es súper importante, sabes que no va a hacer bien el plato, pero te puede ayudar a cortar la cebolla. Claro. O se puede poner a doblar los manteles, o sea, a doblar las servilletas que vas a poner en la mesa. Él se siente útil, está haciendo cosas contigo. Hay un momento en el que van como detrás de ti. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Dóblame las servilletas, que vamos a poner la mesa. Dame un plato. O simplemente la tienes, además la tienes pensando, ¿qué es una servilleta? ¿Cómo se dobla? ¿Dónde está el plato?
esa es una parte de estimulación del día a día. Es una estimulación Sí, total. sí, sí, sí. O sea, seguimos activos, seguimos el día a día, seguimos intentando. Para eso es verdad útiles, que hace ¿no? falta tiempo, que en muchos casos falta. Claro. ¿Vale? Esa parte es complicada también de gestión familiar, porque hay una persona que tiene que estar pendiente de. Entonces, Claro. hay momentos en los que todavía son un poco autónomos y ese tiempo puede ser más pequeño y de calidad, y hay un momento que hace falta mucho más tiempo. Yo ahí en la Fundación, en los talleres, es el por favor pedir ayuda. Por favor pedir y aceptar ayuda, porque ya no es pedirla, es que hay gente que le ofrecen ayuda y no, yo puedo. Yo llego hasta donde llego. O sea, y hay un momento que no llegas, le das las 24 horas, pero la calidad de ese tiempo empieza a ser muy mala, Claro. porque tú no estás bien. Necesitas que alguien te apoye para tú tener un momento de recarga, de poderte ir a dar un paseo, de tomarte un café o de darte un baño. O sea, Hablando de ayuda, algo. creo que es muy importante eso que decías, Victoria. Hay veces que no se puede, hay veces que no se puede. No, ¿creéis que esto es un tema también, voy a tratar en Quitando Hierro, ¿verdad? Porque es un tema que va a la línea de flotación. ¿Creéis que la administración, a nivel general, los medios que hay para poder sobrellevar, poder ayudar, son suficientes? Te lo digo yo como familia. Hay dos sonrisas como... No, tenéis, ella tiene una asociación y aquí hay una fundación. Si no existiera esa asociación o esta fundación... Fundación Francisca Bretón, Sí, decirlo. sí, no. Quiero decir, las familias estaríamos totalmente huérfanas. Yo, desde el principio, el que vive en un Logroño puede tener una asociación de tal. Los que vivimos en pueblos no tenemos acceso a prácticamente nada de eso. Estimulación cognitiva no existe. Claro que era, ¿no? No hay. La estimulación Hay. cognitiva, Talleres de ¿no? familias, no hay. No existen. Existen gracias a asociaciones y a fundaciones que os dedicáis a ello y vamos, es el apoyo a pacientes y a familiares de pacientes. Es la base. Yo personalmente, desde luego, y toda la gente que conozco en los talleres tal, vamos, si no fuera por esos talleres de por un lado y por otro, sería imposible. Hay gente que si no fuera por esas horas que se va a la fundación en el taller Respiro de la mañana, no tendrían 2 horas para sí mismos en todo el día. Claro. Sí, sí. Porque luego está la ley de dependencia, en la cual también bueno. desde las asociaciones y fundaciones, nosotros también en la Fundación Francisca Bretón, creo que reclamamos Sí. el hecho de que hay una dependencia, pero que se tiene en cuenta lo físico, pero Sí. lo cognitivo. Hay personas que físicamente podemos verlas, que son... O sea, los ves por la calle, además Sí, con Y esos engañan. truquitos que ellos tienen de saludar, aunque no conozcan, ¿verdad? Que es genial porque es muy funcional, ¿no? Pero que luego cognitivamente tienen una dependencia y tienen unos fallos de memoria a corto plazo muy disfuncionales, pero no hay una ley, o sea, la ley de dependencia no tiene en cuenta eso. No lo No, cubre. Arantxa. no, para nada. Mira, permiterme el inciso, mira, y Alzheimer va que te va, que como que es más fácil de identificar, pero tienes las demencias frontotemporales. La demencia frontotemporal. Bueno, que en una primera fase, estas personas, memoria, perfecto, o sea, no tienes según en qué variante, Sí. pero en la variante comportamental es que la persona lo que va a tener es un problema en el comportamiento. Pero si tú no le llevas la contraria... La planificación, la organización Vamos, cero, o sea, pero de memoria bien. Claro, tú le vas a ir a tu casa, vas a ir a casa, usted se ducha, es que se va a duchar solo, sabe hacerlo, no va a tener el problema de memoria, sabe dónde están sus llaves, es que no tiene esos problemas. Pero a nivel comportamental Entonces, es otra persona. Es otra persona, claro. Llegamos para ley de dependencia y muchas de estas cosas, de estas personas, perdón, no llegan al grado. Nada. Y dices, pero ¿cómo me estás diciendo esto cuando estamos viendo un problema serio? Sobre todo de convivencia. Sí, Claro. Pues desde aquí, desde Quitando Hierro, ¿verdad? Creo que podemos abogar por una mayor sensibilidad y un mayor rigor a la hora de diagnosticar y, sobre todo, ofrecer recursos desde las diferentes administraciones a esas familias que muchas veces no pueden, ¿verdad? Y mira, para finalizar, 2 minutitos, pero sí me gustaría algo que has comentado ahora mismo, Arantxa, es esos cambios de comportamiento y, sobre todo, también en las primeras fases, hablamos cómo se pueden diluir con esos síntomas más
psiquiátricos, o sea, hay muchas veces que una enfermedad de Alzheimer enmascara una depresión, como una depresión enmascara una enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Yo hago lentejas y como nos pasa a todos y a nosotros nos están diciendo porque hay un desconocimiento que no me gustan, lo hago el segundo día, están muy malas, y al tercer día, ¿qué es lo que hago? No hacerlas. No hacer lentejas. ¿Para qué voy a hacer lentejas si todo el mundo me dice que están malas, ¿no? O yo veo que están malas. Claro. ¿Cómo se sobrelleva esa comorbilidad, esa unión entre esos síntomas más psiquiátricos, más emocionales de la persona, en diagnósticos tempranos también, con la propia enfermedad de Alzheimer? Pues una pregunta compleja, ¿eh? A ver, lo primero tiene que haber un buen seguimiento médico. O sea, es que eso es esencial, médico y farmacológico. Correcto. Y yo desde aquí sí que me gustaría lanzar, ¿no?, al sistema público. Necesitamos más seguimiento. O sea, no podemos dejar, según qué fármacos, en manos del cuidador. Y si pasa esto, subes. Y si pasa esto, bajas. O sea, me podrás dejar hasta cierto margen, pero no me puedes pedir que en 3 meses yo no tenga una consulta o no pueda llamar por teléfono para que esto me lo supervises. O reducirlo a un test mini-mental de screening cada 6 meses para ver la evolución, ¿no? Sí, pero claro, si ya me has puesto un fármaco para todo esto, porque es lo normal que van a hacer, es ponerte estos fármacos, no me dejes a mi libre albedrío sin una supervisión hasta dentro de 3 meses, porque ojito cómo me voy a sentir yo si yo te he bajado o te he subido porque el médico me lo ha dicho y aquí pasa algo. Claro. Sí, es verdad que dejan esa libertad un poco en manos del familiar y los familiares no están preparados para ello. Yo en mi caso, nosotros somos sanitarios todos, entonces, bueno, pues tienes un mínimo más de conocimiento, pero tengo conocimiento del medicamento, no de la enfermedad, o sea... De cómo le va a influir. Claro, de qué hacer, de que hay una infección de orina, como has dicho antes, y hay un activador en el cual tenemos esa curva de involución baja. La infección de orina que además... que tampoco te avisan, quiero decir, porque te tenían que avisar de partida, es decir, si en un momento dado tú ves algo muy raro, repentino, vete al médico directa, porque es muy probable que haya una infección detrás que está desencadenando. Y en el momento que corriges la infección, los síntomas no retroceden al principio, pero sí que mejoran. Sí. Claro. Pero eso, tal. Y sí que es verdad lo que dices, a mí me ha tocado ir al neurólogo con mi madre y le hacen un mini mental de 5 minutos y te dicen, pues tu madre está estupenda. ¿Y tú cómo? ¿Qué has dicho? 28, ahora hay 26, antes hay 28. ¿Dónde está la cámara oculta? También es verdad que visto también un poquito desde dentro, os puedo comentar que el neurólogo en sí, los servicios médicos, las agendas son como son, ¿no? Yo creo que es un problema más de estructura, ¿verdad? Visto desde dentro, pero sí que se pueden hacer más cosas. De hecho, desde aquí, desde el podcast Quitando Hierro, además, bueno, yo creo que es... podríamos seguir toda la tarde. Es un placer poder tratar de una forma tan rigurosa y a la vez tan sensible un tema como la enfermedad de Alzheimer. Nos quedamos sin tiempo, pero sí que ahora os quería pedir si cambiaríais el titular que habéis dado, si os refuerza, si lo compartís, vuestros titulares sobre la enfermedad de Alzheimer que habéis dado al principio de esta charla tan provechosa. Permíteme que... Antes de darte el titular. Sí, perfecto. Creo que en neurología, a pesar de todo, creo que empieza a haber un cambio. Empiezan a escuchar más a cuidadores, que creo que es algo que los cuidadores debemos hacer. El exigir que nos escuchen, no delante del enfermo, pero tener ese minuto. Esa sensibilidad con el enfermo también. Decir, creo que empezamos a tener cambios. Y aunque a pesar de las circunstancias son las que son, también depende de la propia persona. Y creo que cada vez los neurólogos están un poquito más sensibilizados. Sí. Es decir, me parecía importante también el remarcar que las familias debemos empujar para que eso se lleve a término, que está habiendo un cambio y que habrá que exigir que realmente las agendas pues sean de otra manera. Yo creo que sí, si queréis nos podemos quedar, Arantxa, perfecto con ese círculo en el cual familiares, asociaciones, servicios médicos y administración tenemos que ir de la mano. Sí, tenemos que ir de la mano para lograr
intentar, y luego, bueno, la investigación, que siempre está ahí y que confiamos en ella y que debemos también aportar todos nuestro granito de arena. Vale, volviendo al titular, si os parece, os pido que lo reforcéis o que lo cambiéis, si os ha gustado vuestro propio titular. Yo tengo que decir que el de no lo hace porque quiere me parece muy representativo, muy representativo. Pero sí que me gustaría que quedara muy claro que el enfermo de Alzheimer, por detrás de todo el problema que tiene, sigue siendo él. O sea, la esencia de la persona sigue estando ahí, y al que le ha gustado la música le sigue gustando, y al que le ha gustado dar un paseo le sigue gustando dar un paseo, y al que le ha gustado hacer una comida familiar le gusta estar en una mesa con gente, aunque no tenga ni idea en ese momento quiénes son, pero sabe que toda esa gente está contenta, él va a estar contento, aunque ese día no coma o... Pero creo que hay que seguir intentando mantener la esencia de la persona. Y dignificarles, ¿verdad? Y dignificarles, sí. Dignificar a la persona. Eso es. Sí. Me viene a la memoria ese vídeo que corre por internet, esa señora, esa bailarina. Sí, ¿verdad? sí. Está muy avanzado, ¿verdad? Y que, ostras, se pone a bailar. Que le ponen música y sigue siendo ella. Su esencia sigue estando ahí. Sí. Yo lo veo, y por muy profesionales que podamos intentar ser, para ser muy objetivos, hay veces que te llena, te supera y es muy bonito. Sí. Arantxa. Yo añadiría, déjame hacer. Déjame hacer. Porque muchas veces pecamos, los cuidadores pecan pecamos de que no dejas lo suficiente. Yo necesito más tiempo, dámelo y déjame hacer. Ahí me Pues sí. Perfecto. Os tengo que agradecer esta charla tan abierta, tan sincera, que yo creo que va a llegar a muchas personas y va a ayudar a muchas personas. No nos queda tiempo, estáis pues invitadísimos a Quitando Hierro, y a todos nuestros escuchantes, oyentes y todos los que podáis seguirnos. Os invito también a que nos sigáis en nuestras redes sociales, @Fundación Francisca Bretón, Quitando Hierro, y os emplazamos al siguiente podcast, al siguiente capítulo de Quitando Hierro. Gracias a todos.